Maneja con precisión la palabra de verdad. Instituto Integridad y Sabiduría. Versión online, al alcance de todos. Con acceso a tus clases en el momento que quieras y en cualquier lugar del mundo. Todas las materias están disponibles en video, audio, presentaciones, transcripciones, totalmente en español. Ya no hay excusas. Aula virtual al alcance de todos. Instituto Integridad y Sabiduría. Para más información, visite nuestra página de internet institutois.org. Vamos a continuar en las grandes áreas de la teología sistemática, y una de esas es la amartiología o el estudio del pecado. En un momento vamos a ver de dónde viene la palabra amartiología. Luego veremos la soteriología o el estudio de la salvación, angelología y demonología, el estudio de los ángeles y la actividad de Satanás y sus demonios, eclesiología y todo lo que tiene que ver con la doctrina de la iglesia, su gobierno, sus ordenanzas, propósito, etcétera, etcétera. Y finalmente escatología, que tiene que ver con la doctrina de las últimas cosas, las cosas por venir aún. De manera que vamos a ver cómo vamos cubriendo todo ese material, que es mucho, pero yo creo que tenemos tiempo para cubrir lo que queremos cubrir. Comencemos con este primer bloque de amartiología o la doctrina del pecado. De manera introductoria y solamente dando algunas pinceladas, mencionar las posiciones que diferentes cosmovisiones tienen con relación a la existencia de Dios y pecado o el mal. Comenzando por la doctrina del ateísmo. En el ateísmo no hay Dios, pero el ateo reconoce que hay una maldad, que hay un mal en la sociedad. Él puede ver eso, y una de sus excusas frecuentes es precisamente como tú me vas a decir que hay un Dios cuando hay tanta maldad en el mundo. Obviamente esa no es nuestra posición. Panteísmo, el panteísmo plantea que Dios existe, pero habla de que el mal no existe, porque el mal es una ilusión. Recuerdan que para el panteísta, incluso para un grupo significativo de los panteístas, esta clase ni siquiera está ocurriendo. Nosotros creemos que está ocurriendo porque esto es una ilusión que el hombre tiene, como si fuera un sueño de Brahma, el único Dios universal que existe, y entonces para ese grupo ese mal tampoco existe. Entonces, este es lo inverso del ateísmo. El ateísmo no hay Dios, pero sí hay maldad y mal en el mundo. En el panteísmo hay Dios, pero ellos entienden que el mal no existe, que eso es una ilusión o una concepción humana errada. El teísmo básicamente es lo que nosotros creemos. Claro que Dios existe y claro que hay maldad, y tenemos que tratar de explicar por qué Dios permite ese mal o maldad o pecado en el mundo. El deísmo con D entiende que Dios existe, que Dios creó el universo, pero para aquellos de ustedes que tomaron cosmovisión, Dios creó el universo y abandonó el universo, abandonó su creación. Básicamente es el funcionamiento de sus leyes físicas, y por tanto ese Dios no tiene conexión con el mundo creado ya, de manera que en el deísmo Dios existe, el mal existe, pero ellos no tienen que explicar cómo el mal existe a pesar de un Dios omnipotente y omnibenevolente, porque la explicación de ello es que Dios se desconectó de su creación y el mal tiene que ver con nosotros. El deísmo finito, donde por definición, bueno, Dios existe, pero Dios no es el Dios omnipotente, omnisciente, omnibenevolente que nosotros conocemos, es un Dios finito. Como es finito, Él no tiene el poder, dice esa corriente o esa cosmovisión, no tiene el poder, no tiene toda la sabiduría para terminar con el pecado, y por eso el pecado o la maldad continúa existiendo. Y el panenteísmo, no panteísmo, que ya lo vimos ahí arriba, esto es panenteísmo, que sería lo mismo que la teología de proceso en inglés, process theology, es que Dios, el Dios que hoy tenemos, es un Dios que está en proceso de mejorarse. Dios está cambiando. Entonces llegará el momento en que Dios
destruirá el mal. Pero ahora mismo no lo puede hacer porque Dios no tiene el desarrollo final que Él eventualmente tendrá y Él está todavía mejorándose, respondiendo, reaccionando a los acontecimientos del mundo, y por eso que Él no ha podido derrotar el mal ahora mismo, pero eventualmente dicen estos que Él lo podrá hacer. De todas estas cosmovisiones donde nosotros estamos básicamente en el teísmo, donde hay un Dios, hay una maldad, un mal, un pecado, Dios tiene una explicación, Dios usa el mal, el pecado del hombre para su propio beneficio, para su propia gloria, Él tiene un propósito y entonces eso es parte de lo que estaremos viendo en esta sección de amartiología. Lo comenzamos a definir entonces lo que es el pecado. En esencia, en el lenguaje griego hay dos palabras principales que son traducidas como pecado en el Nuevo Testamento, y una de esas palabras es precisamente amartima, y de ahí es que viene la palabra amartiología. Y amartima lo que implica es errar el blanco. Si usted se imagina un tiro al blanco y usted le apunta medio a medio, y cuando dispara no logra darle medio a medio, ese sería el concepto de amartima. Es una palabra que se usaba en el deporte de la caza, del arco y flecha en el pasado. Entonces, el pecado es no poderle dar, si pudiéramos decir, medio a medio a la ley de Dios. Y siempre que apuntamos a cumplirla, pues no damos en el blanco. Ese sería el concepto de amartima. Romanos 3:23 es una cita que dice, por cuanto todos pecaron, y ahí la palabra sería de amartima, la derivación de amartima, por cuanto todos pecaron y han quedado destituidos de la gloria de Dios. La otra palabra es parabasis, y parabasis implica básicamente cruzar una línea, como que yo haga esto y crucé esa línea. Bueno, eso es precisamente, como la palabra de Dios define lo que el pecado es en varias ocasiones. Ahí usted tiene un par de citas. Primera de Juan 3:4 dice literalmente que el pecado es quebrantamiento, violación de la ley, traspasar la ley. Y Santiago 2:11 en esencia dice exactamente lo mismo, que el pecado implica un traspasar una ley, un límite, una línea que Dios ha establecido. Esas son las dos palabras griegas principales. Yo quise traer esta definición de A.H. Strong, que yo creo que es una buena definición porque enfatiza un par de cosas importantes cuando pensamos en lo que es el pecado. Y él decía que el pecado es la falta de conformidad a la ley moral de Dios, ya sea por hecho, disposición o estado. O sea, yo no me logro conformar perfectamente a la ley moral de Dios, la violo, y eso puede ser en disposición. En otras palabras, yo puedo estar sentado ahí, no tengo que hacer absolutamente nada y estar pecando, porque tengo una disposición en mi interior, quizá de ira, quizá de hacerte mal, de destruirte, de chisme, de lujuria. Por eso esta definición es muy buena, porque no implica necesariamente algo que yo tengo que hacer. Entonces, ya sea de hecho, ya sea de disposición o estado. La razón por la que eso está ahí como estado es porque yo puedo estar durmiendo y yo sigo siendo pecaminoso, porque eso es lo que yo soy. Entonces, esta definición engloba varios aspectos importantes para entender lo que verdaderamente es el pecado. Alguien ha dicho, o más de uno, han dicho que el pecado, la esencia del pecado es el egoísmo, egocentrismo, y yo creo que sí, porque cuando tú piensas, cuando tú violas una ley, en definitiva la has violado porque en cada una de esas ocasiones a ti te convenía violarla, ya sea porque era lo que querías hacer, ya sea porque eso te iba a producir un disfrute, ya sea porque quería ganarte un dinero ilícitamente, pero hay algo que mi ego decidió hacer por encima de las necesidades o de los demás, o por encima de la ley de Dios. Si hubiese considerado a Dios primero, pues no termino haciendo eso que hice, que en esencia tiene que ver conmigo. Entonces yo creo que eso también tiene mucho sentido. En hebreo hay otras palabras, y quizás en las que más énfasis debieran hacer son las dos palabras griegas del Nuevo Testamento, pero voy a mencionar algunas cosas del hebreo que nos ayudan a entender lo que es el pecado.
Una de las palabras que en hebreo es traducida como pecado es chata. Y esa palabra es muy similar a la palabra amartima o amartía del griego, que acabamos de ver que implica errar el blanco. Esa es la palabra que es usada en Salmo 51:4, el Salmo de arrepentimiento de David, donde él dice, contra ti he pecado. Esa es la palabra ahí, viene del hebreo chata, y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Simplemente para ver cómo estas palabras en ocasiones son traducidas a nuestro lenguaje para darnos la connotación de pecado. La segunda palabra en el hebreo es ma'al, M-A-A-L, traducida básicamente o que implica traspasar, similar a parabasis en el griego, traspasar una línea. Pero también implica esta palabra actuar encubiertamente, algo escondido, algo que no queríamos revelar, que queríamos tapar. Y tú tienes esta cita de Números 31:16. He aquí, estas fueron la causa de que los hijos de Israel, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. La palabra traducida ahí como infieles es la palabra realmente que viene del hebreo ma'al. Si tú piensas a que ma'al implica actuar encubiertamente, una persona infiel ha actuado encubiertamente, ha actuado deslealmente, ha actuado por detrás, ha escondido su verdadero propósito, y por eso ha sido traducida al español como infieles. Pero es una de las palabras que nos ayuda a entender lo que es el pecado. La otra palabra es avon o avon, traducido como perversidad o iniquidad. Y aquí tú tienes en Isaías 53 el famoso texto que hace alusión al Señor Jesús cuando vino y se encarnó y fue a la cruz y se sacrificó por nosotros, que dice lo siguiente en el verso 11: debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos, y aquí viene, y cargará las iniquidades de ellos. Esa palabra viene de este lenguaje o de este vocablo hebreo, avon, que implica pecado, maldad, iniquidad. Y finalmente la palabra ra, que es traducida como malo, en Isaías 7:15. Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Desechar lo malo, esa es la palabra ra, y escoger lo bueno. De manera que en la medida en que nosotros vemos el griego, el hebreo, nos vamos llevando la impresión de que el pecado implica, por un lado, el transgredir la ley de Dios, que implica errar el blanco, de manera que nunca cumplo a cabalidad su ley, implica algo malo, algo inicuo, tiene que ver con iniquidad, perverso, algo, ¿qué más dijimos que implica? Era infiel, es una infidelidad a Dios. Entonces todo esto nos ayuda a entender cuando pecamos, qué es lo que está pasando en el interior nuestro y por qué para Dios es tan grave esto que nosotros llamamos pecado, a lo que estamos acostumbrados, que no nos preocupa tanto porque vivimos en medio de eso. Mi ilustración favorita cuando hablo de estas cosas siempre es como a nosotros, por ejemplo, al pasar por una posilga, nos molestamos, antes de llegar incluso, es tan fuerte el olor que no queremos llegar. Y sin embargo el puerco vive ahí, no le molesta y se revuelca en su lodo, y cuando tiene calor vuelve y se tira en el lodo y se refresca ahí en medio del lodo, y él está muy contento y tranquilo. Bueno, de esa misma manera nosotros vivimos en un mundo pecaminoso y somos pecaminosos y tenemos pensamientos pecaminosos y no nos molesta tanto, pero de la misma reacción que nosotros tenemos hacia la posilga, por así decirlo, es como Dios al ver el pecado también reacciona, es algo que sus ojos no pueden ver, y de eso mismo habla, creo que el libro de Habacuc, cuando dice, tus ojos son demasiado puros para ver el pecado del hombre, la iniquidad. Entonces eso nos da una idea de qué es el pecado bajo este subtítulo, ¿verdad?, que estamos cubriendo acerca de su definición. La pregunta de la historia del hombre es el origen del pecado. Y algunos de los ateos dicen, bueno, pues
Obviamente, si Dios creó todas las cosas, Él creó el pecado, y por tanto Dios es el culpable del pecado. Y la respuesta siempre que está ahí en su transparencia, el pecado no es una cosa, o sea, el pecado no tiene que ser creado. Ninguno de nosotros nunca ha dicho, mira el pecado dónde va ahí, o agarra ese pecado, mira que va caminando, que va rápido, porque no es una cosa. Entonces, como no es una cosa, no es algo que Dios creó. El pecado es una disposición de mi espíritu, es un deseo, es una acción que yo hago, pero la cometemos individuos creados. Pero el pecado en sí no es una cosa creada. Entonces, la pregunta es, ¿cómo surge el pecado en el corazón de Lucifer? Lucifer, que eventualmente pasó a ser Satanás, creado según Isaías, ¿verdad? 14, a Ezequiel 28, hablan de este gran ser perfecto hasta el día que se halló pecado en él. ¿Qué hace que un individuo, un ser angelical, que vive en la presencia de Dios en el cielo, donde no había pecado, de repente cometa pecado en su corazón? Y ningún teólogo ha podido explicar eso, ni lo va a poder explicar, aunque yo sigo diciendo que para mí, como yo lo veo, es bastante sencillo y quizás haya un problema con mi explicación, pero porque no veo por qué otros no opinan igual cuando yo lo veo tan sencillo. Y es que Dios es el único ser perfecto y por tanto el único ser que nunca se va a equivocar, nunca va a cometer un error. Cualquier otro ser es criatura y por tanto, cuando Dios creó a Lucifer o a Adán y Eva, era cuestión de cuándo se iban a equivocar, no de si se iban a equivocar, sino cuándo, porque ellos no eran dioses, Dios es solo uno. Y cuando se equivocaron, bueno, pues pecaron. Eso es como yo entiendo que eso surgió en la generación espontánea de querer hacer algo que ellos no eran. Obviamente, cuando Lucifer contempla a Dios, se contempló a sí mismo, él sabía que había un trecho entre él y Dios. Ese deseo de querer mejorarse a sí mismo y querer ser como Dios es precisamente lo que lleva a Lucifer a desear algo que a los ojos de Dios fue considerado pecaminoso. Yo le invito a que usted pueda leer a Ezequiel 28 del 11 al 19 e Isaías 14 del 12 al 15, donde se habla de cómo Satanás pecó contra Dios, deseó ser como Dios y cómo fue echado fuera. Ahora, muchos estudiosos que leen ese texto creen que eso no es una referencia a Satanás, sino simplemente al rey de Babilonia. Y ciertamente, aunque habla del rey de Babilonia, el rey de Tiro, por los siglos, la mayoría ha relacionado este pasaje a Satanás, porque la similitud en la descripción del personaje con lo que entendemos Satanás fue en su momento es sumamente alta y creemos, yo soy de los que creo que es un texto que alude a Satanás en su estado de Lucifer y cómo pecó contra Dios. La pregunta de nuevo es, ¿por qué Dios, si es omnisciente, sabía que Satanás iba a pecar, que Adán iba a pecar, por qué Él no creó el mundo de otra manera? De tal manera que no hubiera pecado y hoy nosotros no estuviéramos aquí tomando esta clase, estuviéramos en el cielo disfrutando de la presencia de Dios. Bueno, vamos a ver algunas posibilidades. Dios pudo no haber creado nada y quedarse Él como Trinidad. Él estaba satisfecho en sí mismo, completo en sí mismo, gozoso en sí mismo, no necesitaba de nosotros. Pero un mundo no creado no es mejor que un mundo creado, ¿verdad? Porque ni siquiera está creado. La nada no puede ser mejor que algo. Entonces esa no es una mejor alternativa. Se supone que Dios, como Dios perfecto que es, va a tener la mejor alternativa. Entonces yo pregunto, ¿qué es mejor alternativa? ¿Crear nada o crear algo? Obviamente algo es mejor que nada. Entonces eso no es una alternativa que podemos darle a Dios como una solución o pensar que Dios haría. La próxima sería crear sin libre albedrío. Entonces si Él crea sin libre albedrío tendría especie de marionetas, robots, que siempre harían su voluntad, programados de antemano, nadie se va a equivocar. ¿Cuántos de los que están aquí que tienen hijos que le han desobedecido, hijos que le han irrespetado,
debido a su desobediencia, debido a su irrespeto, debido a su pecado, ¿cuántos de los de aquí hubiesen preferido tener un robocito de hijo en vez del hijo que le desobedeció y lo irrespetó? ¿Cuántos de ustedes? Ninguno, ¿verdad que no? Bueno, pues Dios tampoco, que es un ser todavía más superior y muy por encima de nosotros, no iba a estar conforme con un robot, porque eso es una creación inferior y un Dios perfecto no va a crear algo tan inferior como un robot. Tercera opción, él podía crear donde a nadie se le permita pecar. En otras palabras, yo te voy a dar libre albedrío, te voy a dar la opción de poder elegir, pero yo voy a gobernar con una barra de hierro, de manera que aquí nadie va a poder hacer algo en contra mía, que sería una dictadura, lo cual tampoco sería algo que pudiéramos concebir a Dios, crear un ambiente tan inferior para criaturas con las cuales Él se quiere relacionar de una manera muy, muy cercana. La próxima opción sería, bueno, Él crea con libre albedrío, deja que todo el mundo peca y al final Él salva a todo el mundo, que es lo que los universalistas postulan, que eso es lo que va a ocurrir. Pero esa posición tiene un problema también. ¿Cuántos de ustedes les gustaría vivir en un país donde el presidente de la Suprema Corte de Justicia trata igual a los criminales como a los honrados y honestos? Y al final todos quedan libres y perdonados. A nosotros no nos gustaría eso. Pero tampoco eso correspondería a un Dios perfecto, porque su justicia sería muy imperfecta si actuara de esa manera. Entonces no, eso no podría ser una opción tampoco, si pensamos en un Dios perfecto. Entonces, ¿cuál es la opción que Dios escogió? Bueno, la mejor opción, simplemente al saber que Él es Dios, sabemos que cualquier opción que Él haga, cualquier selección será superior, y esta fue la que Él escogió. Él creó al hombre en el momento con libre albedrío, luego hablaremos cómo el hombre perdió ese libre albedrío, y lo crea con la posibilidad de escoger el bien y el mal, con la idea de que al final del camino, él va a resultar, ese hombre, esa raza humana, va a resultar en una mejor posición, porque Dios siempre va a alcanzar el mejor bien posible. Y de hecho, Lucifer, por ejemplo, si usted lo piensa, y Adán y Eva, aún en su estado sin pecado, nos representaban el mejor y el ser más superior posible fuera de lo que sería Dios. ¿Por qué yo digo que ellos no eran el ser más superior posible fuera de lo que fuera de la idea de Dios? Porque ellos terminaron pecando. Entonces bueno, no es que no eran superiores, pero no eran lo más superior posible. El estado en que vamos a terminar nosotros es un estado donde vamos a estar redimidos, glorificados, donde jamás vamos a desear pecar, donde tendremos libre albedrío, y teniendo libre albedrío ni desearemos pecar, ni querremos pecar, ni pecaremos tampoco. Ese hombre es mucho mejor que el anterior, que el Adán, que sí podía pecar, quiso pecar y pecó y terminó en la condición en que terminó. Dios es el único ser perfecto, completo, inmejorable, pero cualquier criatura es mejorable, a menos que pase por este proceso. Entonces, si la criatura es mejorable, Adán y Eva, ¿eran mejorables o no mejorables? Sí, eran mejorables, porque nosotros vamos a terminar mejor que ellos. No vamos a pecar, ni vamos a querer pecar, entonces eran mejorables, porque ellos terminaron cometiendo pecado contra Dios. Entonces, si eran mejorables, ¿cómo lo vamos a mejorar? Y bueno, Dios tuvo una solución. Y la solución implicaba colocarlo, entre otras cosas, hay cosas que no entendemos, pero colocarlo en un ambiente donde el ambiente, a pesar de la posibilidad de pecado, eso mismo iba a contribuir a mejorar lo que Dios estaba produciendo. Acá hay algunas ilustraciones parciales, porque esto es bien complejo y hay cosas que nosotros todavía no entendemos, pero vamos a ver un par de cosas. La paciencia, ¿cómo yo adquiero paciencia? De acuerdo a Romanos 5, es vía tribulación.
Entonces, ahora, cuando yo soy una persona paciente, después de haber pasado por la tribulación, pero la tribulación es un mal. Entonces, para yo mejorar, tengo que pasar por ahí, ¿sí o no? Eso es una idea. Número 2, ¿cómo yo aprendo a perdonar si nunca me han ofendido? El perdonar implica que hay que ofenderme primero, pero la ofensa es un pecado. ¿Van entendiendo cómo Dios va usando el pecado para mejorar a un hombre, a un ser que es mejorable? Porque era mejorable. ¿Cómo yo hablo de experimentar misericordia o crecer en misericordia si no hay ofensa? Porque para tú ser misericordia con alguien, obviamente esa persona tiene que haber hecho algo contra ti que merecía justicia y tú decides no darle justicia, sino el perdón. Por ejemplo, los ángeles que no han caído, ellos no han experimentado misericordia. Nosotros sí, porque a mí me han perdonado cosas. La misericordia implica te dejo libre después de haber pecado. Entonces los ángeles no caídos nunca han experimentado misericordia. ¿Cómo yo aprendo? Si yo soy un ser mejorable, ¿cómo yo aprendo misericordia? Bueno, experimentándola. Y eso me lo permite el mundo de pecado en que hemos vivido. La gracia misma, nosotros hemos experimentado gracia. Los ángeles no caídos han experimentado gracia porque ellos no han caído por la gracia de Dios. Pablo le habla a Timoteo de los ángeles elegidos. Ellos han experimentado gracia, pero ellos no han experimentado misericordia. Porque misericordia es no recibir lo que mereces, el castigo, el infierno. Eso sería misericordia. Y gracia es recibir lo que no mereces, que sería el cielo. Y nosotros no merecemos el cielo. Entonces, eso nos da a nosotros una idea de cómo Dios pudo haber concebido un mundo que como opción tenía la posibilidad de pecar, y el pecado sería usado precisamente como parte del proceso a través del cual Dios iba a pasar al hombre para ir mejorando la condición de ese hombre al final cuando terminara como un hombre glorificado. Y Dios entendió que esa era su mejor alternativa. Eso para hablar un poquito del origen del pecado. En el jardín del Edén, las condiciones o los deseos de Adán y Eva fueron similares a los deseos de Lucifer, porque Lucifer quería ser como Dios y eso fue exactamente lo que le vendió a Adán. Él le dice a Adán que si come de la fruta o a Eva, sería como el Altísimo. Eso es exactamente lo que Lucifer quería hacer. Entonces la posibilidad de mejorarse, de ser como Dios, fue lo que lo llevó a pecar. El deseo, la avaricia de ser más de lo que ya habían llegado a ser. Esa fue su condición. Con relación a la naturaleza del pecado, nosotros necesitamos entender que el pecado no es simplemente algo que nosotros hacemos, y habíamos hablado un poquito sobre eso, sino que es algo que nosotros somos. Lo hemos dicho muchas veces de diferentes maneras, pero tú no eres mentiroso porque esta tarde dijiste una mentira. Tú dijiste una mentira esta tarde porque previamente en la mañana ya tú eras mentiroso. Entonces esa es la condición de lo que yo soy. Esa es la razón por la que yo puedo cometer adulterio en mi mente, sin tener que consumarlo, porque no es algo que yo hago, es algo que yo soy, y me lo imagino, y lo deseo, y lo consigo, y le doy fuerza, le doy forma en mi mente, y ya ahí cometí el pecado, porque es algo que yo soy. No es algo de lo que me puedo desprender. Yo pudiera confesarme delante de Dios ahora mismo, arrepentirme de todo corazón. Tan pronto yo termino de decir amén, que me den una anestesia general, y estoy ahora anestesiado y yo sigo siendo pecaminoso, aunque lo último que yo hice antes de entrar en el sueño fue haberme arrepentido. Porque después de arrepentido yo sigo siendo pecaminoso. Yo no dejo de ser pecaminoso después que me arrepiento. Entonces tú te arrepientes de lo que haces y de lo que eres. Lo único que puedo hacer es esperar a morir para que este cuerpo de muerte acabe de salir y yo quedar liberado de la naturaleza pecadora. La palabra de Dios habla de la universalidad del pecado, lo habla en diferentes pasajes.
Uno de sus pasajes que está citado hoy es Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es un versículo que el evangelista Billy Graham, temprano en su ministerio, decidió que nunca predicaría un sermón sin mencionar ese texto. Y él estuvo más de 50 años ministrando y en todos los sermones aparecía Romanos 3:23. De hecho, alguien le contó en una ocasión 25 o 30 mención del mismo versículo en un solo sermón. Fue algo increíble. Pero esa es la realidad, eso es lo que nos ayuda a nosotros a entender que ninguno de nosotros tenemos las condiciones para creer que merecemos algo. Igualmente Romanos 3:10 al 12, que nos dice que no hay nadie justo, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque de Dios. La universalidad del pecado. No solamente que afecta a todos los hombres y mujeres, sino que nos afecta desde pequeño, y hemos hablado de cómo el niño aprende a mentir antes de hablar. El niño que todavía no habla bien, pero que ya ha comenzado a entender de año y medio, 2 años, tú le dices, no toques eso, papá. Entonces él viene, lo toca, te mira y cuando tú lo ves, hace así, esconde la mano. Con lo cual está tratando de decirte, yo no lo hice. Y ya está mintiendo. Y te das cuenta entonces que el niño aprende a mentir. Él no tiene que aprender a mentir. A él hay que enseñarle a decir la verdad. Él sabe mentir. Eso es lo increíble, que a ningún ser humano ha habido que enseñarle a hacer lo malo. Al ser humano ha habido que enseñarle a hacer lo bueno. Porque él sabe, él viene programado para hacer lo malo de manera natural. Y el texto de 1 Reyes 8:46 habla igual, dice, porque todo el mundo peca. Eso es un axioma, eso es una verdad universal que nadie puede discutir. Yo he mencionado en ocasiones cuando estoy predicando que hay 2 o 3 cosas que a mí finalmente me ayudaron a entender lo malvado del pecado. Pablo, de hecho, cuando habla en Romanos 6 o 7, habla de lo pecaminoso del pecado. Es casi redundante hablar de lo pecaminoso del pecado. Entonces, Spurgeon, explicando eso, decía que la razón por la que Pablo habló de lo pecaminoso del pecado en vez de lo malvado del pecado o lo inicuo del pecado, es que cuando él quiso pensar en lo peor que pudiera representar el pecado, no encontró otra cosa que no fuera el mismo pecado, y por tanto él habla de lo pecaminoso que es el pecado. Y yo creo que eso tiene un poco de sentido. Bueno, estas 3 cosas a mí me hablan de que para Dios el pecado es serio, es severo. Un Dios que es todo benevolente, que se atreva a inundar un planeta y dejar 8 personas vivas solamente y el resto ahogarlos porque eran pecaminosos, eso a mí me dice el pecado es extremadamente serio para Dios. Porque no estamos hablando de Hitler que quisiera hacer eso, estamos hablando de Dios. Entonces eso a mí me da una idea de cuán serio es eso que yo hago. El segundo evento que a mí me deja ver con claridad lo horrendo del pecado es cómo un Dios omnibenevolente, de nuevo, se atreve a mandar a personas al infierno por el resto de la eternidad a sufrir con el crujir de dientes, de tanto que es el sufrimiento, simplemente, lo que parecería simplemente, porque pecaron. De nuevo, no estamos hablando de Hitler que lo está mandando al infierno, es del Dios que es todo bueno y se atreve a hacer eso precisamente por lo horrendo que es el pecado. El problema está, yo hablaba con un grupo de pastores, ahora que estuve con ellos de retiro, cuando tú me mientes, por ejemplo, y yo me siento mal por la mentira o lo que sea, yo no me percato de lo severo que eso es, porque al fin de cuentas la palabra de Dios dice que todos los hombres somos mentirosos. Entonces para mí eso no es tan grave. Pero no solamente eso, la ofensa que tú cometes contra mí todavía no es tan grave porque tú eres un mortal igual que yo y tú estás haciendo una ofensa pecaminosa contra otro ser que también es pecaminoso y que la Biblia dice que también es mentiroso. Entonces la ofensa contra mí no es tan grande. Pero cuando tú ofendes al Dios 3 veces santo
y que la palabra de Dios define para aquellos que sí, bueno, todos debieron haber pasado por teología sistemática 1. Cuando hablamos de los atributos de Dios, dijimos que una de las cosas que define a Dios es que si Dios es una cosa, Él es eso siempre. Entonces eso implica que si Dios es infinito, entonces cada vez que tú pienses en Dios con relación a cualquier otra cosa, Él es infinitamente eso. Entonces, si Dios es santo, Él es infinitamente santo. Entonces, el pecado que tú cometes contra Dios es un pecado infinitamente pecaminoso porque lo ha cometido contra un Dios que es infinitamente santo. ¿Cuánto a mí me toca pagar? ¿Por cuánto tiempo yo puedo pagar un pecado que yo he cometido contra un Dios infinitamente santo? ¿Cuánto tiempo me tomaría para yo acabarlo de pagar? El infinito, ¿verdad? El infinito de tiempo, que es el tiempo por el cual yo voy al infierno. Porque por mucho que lo pague, todavía no he acabado de pagarlo porque fue infinitamente pecaminoso y por tanto yo necesitaría una paga también infinita. Te quedas ahí para el resto de la eternidad. Eso también a mí me hace pensar cuán horrendo es el pecado. Y finalmente, cuando yo contemplo otra vez, con detenimiento, la brutalidad de la cruz de Cristo, y la única, déjame devolver de nuevo, si eso me pasa a mí, y ustedes me ven en la cruz con esa brutalidad, eso hubiese sido horrendo también, horrible, porque es a un ser humano que se lo han hecho. Pero cuando eso se le ha hecho al Dios que es infinitamente santo, entonces eso es infinitamente horroroso. Pero a Cristo le pasa algo que es infinitamente horroroso porque Él estaba muriendo en el lugar de aquellos que habían hecho cosas infinitamente horrorosas también. Entonces la brutalidad enorme, infinita que esto representó en la cruz tenía que ver con lo infinitamente horroroso que es el pecado, y eso fue lo que Él cargó en la cruz. Ese era lo que le tocaba llevar. Esas tres cosas, cuando yo la contemplo, ya lo he hecho varias veces, lo acabo de hacer ahora mientras iba conversando con ustedes, a mí me dejan increíblemente chocado de lo que es esto para Dios. Y nosotros nos molesta, pero no es que nos sentimos como debiéramos sentirnos con esto precisamente por lo que somos. Ok, ¿cuáles fueron los efectos entonces de ese pecado en la naturaleza del hombre? Cuando Adán cayó, ¿qué fue qué de nosotros quedó afectado? Algunos han dicho que tenemos que recordar que cuando Adán cayó, él no se rompió el meñique, sino que él se rompió el cuello. En otras palabras, él quedó terriblemente afectado en todo su ser. Usted conoce una persona que se rompe el cuello, ¿cómo quedó? Paralítica, de ahí para abajo no puede mover nada. Bueno, eso fue exactamente lo que le pasó a Adán. Entonces, se habla en teología, sobre todo en lo que es la teología calvinista, no sé si llegaremos ahí hoy, en lo que tiene que ver con la voluntad del hombre, de que el hombre quedó totalmente depravado. Cuando hablamos de que el hombre es totalmente depravado, nunca se ha pensado que el hombre es tan malo como él puede llegar a ser, sino que la palabra total, la palabra depravado hace alusión a su corrupción moral. La palabra total hace alusión al hecho de que todas sus facultades quedaron afectadas por el pecado. Su mente, su corazón, su intelecto, sus emociones, sus sentimientos, su voluntad. De manera que no hay nada que yo pueda pensar que pueda estar libre de pecado. Libre, totalmente libre. No hay nada que yo pueda hacer que pueda estar totalmente libre de pecado, porque todo está teñido del pecado. De ahí entonces que Isaías 64:6 hable de que aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Yo no quisiera pensar lo que son mis peores obras si esas son las mejores. Pero eso nos da una idea entonces de cómo yo no me puedo librar del pecado. Entonces cuando pensamos en qué fue lo que el pecado afectó, aquí hay una lista de varias cosas. En primer lugar, afectó el entendimiento. Segunda de Corintios 4:4 habla de que nosotros tenemos el entendimiento entenebrecido, algo que Efesios 4:18 repite. El entendimiento del hombre quedó entenebrecido, oscurecido. ¿Eso qué dice?
que cada vez que yo interpreto algo, aún después de estar regenerado, yo no interpreto eso exactamente como Dios lo ve. De ahí que en consejería incluso hablamos, nosotros no vemos las cosas como son, sino como nosotros somos. Entonces cada vez que yo veo algo, lo interpreto, lo juzgo, está coloreado por mi pecado, por mis limitaciones, por mi falta de información, porque todo lo que yo veo, lo veo con una información parcial de lo que es. Esta clase misma, si ustedes la evalúan en cuanto a cuán buena o mala pudo haber sido, esa evaluación es parcial, porque usted no conoce todo lo que Dios conoce para poderla evaluar. Ahí lo mismo me pasa a mí. Entonces ese entendimiento quedó entenebrecido. El corazón, Efesios 4:18 habla también de eso, quedó endurecido. En otras palabras, no somos tan sensibles como debiéramos ser, ni al pecado, ni a las necesidades de otro, ni al pecado del otro, ni al pecado mío, ni al llanto del otro. No tenemos toda la sensibilidad necesaria porque mi corazón quedó endurecido. El hombre perdió su camino. Isaías 53:6 habla de que todos nosotros como ovejas nos descarriamos. Todo, la universalidad del descarrío del hombre. Romanos 3:13 y 14 nos habla de que como sepulcro blanqueado es su garganta. Y nos habla de nuestro hablar, cómo quedó corrompido. De manera, el origen de nuestros sarcasmos, el origen de nuestros, ¿cuál es la otra palabra que ando buscando? Similar al sarcasmo. Nuestro cinismo, nuestras críticas, todo eso se debe precisamente a que mi hablar quedó corrompido. Nosotros nos reímos de cosas que debiéramos llorar. Y a veces lloramos por cosas que debiéramos estar riendo. ¿Te das cuenta de qué tan mal parados nosotros estamos? Hacemos chistes que lo decimos chistes crueles, entonces nos reímos. Lo peor es que hacemos un chiste cruel, nos reímos y luego decimos, déjame hacerte otro. En otras palabras, nosotros disfrutamos de lo malo. Contrario a Filipenses 4:8, que dice todo lo bueno, todo lo sublime, todo lo digno, en esto pensar. El problema del hombre no solamente fue que su corazón quedó endurecido, es que su corazón vive engañado. Jeremías 17:9, ¿qué dice? Que el corazón del hombre es engañoso. Más que todas las cosas, ¿quién puede sanarlo? Engañoso. Pero no es el corazón de algunos, es el corazón de todos. El corazón del incrédulo es peor que el del hombre regenerado, pero todavía mi corazón nos engaña, nos hace creer cosas, nos hace creer nuestras emociones, nuestros sentimientos, y nos autoconvence de cosas que no debieran ser. Como resultado de un entendimiento entenebrecido, entonces, ese hombre no es capaz, el hombre inconverso estoy hablando ahora, no es incapaz de discernir las cosas de Dios. De eso es que habla 1 Corintios 2:14. Incapaz de discernir. Él lee la Biblia y él no sabe lo que está leyendo. Porque él no puede digerir eso, discernir eso, no lo puede entender. Y eso es exactamente lo que Pablo nos dice en 1 Corintios 12, es porque ellas tienen que ser discernidas espiritualmente y él carece del Espíritu Santo en su interior. Y finalmente la voluntad del hombre quedó esclavizada. De eso vamos a hablar un poquito más, pero recuerda que el hombre fue creado con libre albedrío. Y eso es importante porque una de las diferencias fundamentales, yo diría, si tú me dices, elijo una sola, de la diferencia entre el calvinismo y el arminianismo, es esta, hasta dónde la voluntad del hombre quedó esclavizada al pecado. Porque como en el arminianismo la voluntad del hombre no quedó esclavizada totalmente al pecado, sino gravemente afectada, entonces ellos entienden que ese chin que quedó, ese poquito que quedó no esclavizado, todavía puede escoger a Dios. En el calvinismo entendemos la voluntad quedó 100% esclavizada al pecado
y por tanto a esa voluntad le es imposible elegir a Dios, y por eso es que Efesios 1 habla de que Dios nos eligió a nosotros desde antes de la fundación del mundo, y 2 de Timoteo 2, 25 y 26, que vamos a ver más adelante, nos habla también de esa voluntad que quedó esclavizada. Y entonces Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice, por si acaso Dios le conceda el arrepentimiento para entonces poder ser libre, porque habían quedado esclavizados a la voluntad de Satanás para hacer precisamente su voluntad. Y ahí es donde está la diferencia, o donde está la diferencia fundamental entre estas dos corrientes teológicas. Lo que sigue ahora es una serie de versículos bíblicos que yo quiero usar para probar exactamente lo que acabamos de decir, que la voluntad del hombre quedó esclavizada al pecado, porque tú tienes que avalar esto con la palabra de Dios, de lo contrario se queda en pura teoría. Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Entonces, si yo fui vendido a la esclavitud del pecado, obviamente yo no soy libre, porque no soy libre por lo menos en mi estado de no regeneración antes de mi conversión. Romanos 7:14 dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Oye ahora la combinación de ideas que Pablo usa. Primero nos dice, en mi carne no hay nada bueno. Nada, o sea, todo lo que hay en mí que tiene que ver con mi carne es malo. Número uno. Número dos, yo sé que el querer está presente en mí. En otras palabras, yo quiero hacer el bien. El querer está. Mira lo que no está. Pero el hacer el bien no está. Porque la carne no quiere eso. Obviamente el espíritu regenerado quiere eso. Por eso que Cristo le dice a los discípulos, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso es que Gálatas 5:17 dice que los deseos de la carne se oponen al espíritu y los deseos del espíritu se oponen a los de la carne. Porque en la carne no hay nada bueno, la carne desea todo lo malo, la carne, el espíritu pudiera desear hacer el bien, pero la carne, el poder hacerlo, no está. Dios tiene que hacer eso en nosotros vía su espíritu, y eso comienza con la regeneración. Mira un par de versículos más. Este texto yo lo uso mucho, pero es un texto sumamente clave, Romanos 8:7, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. La carne tiene dos dificultades. Comienza con rebeldía, porque no se sujeta a la ley de Dios, pero termina con incapacidad, es que ni siquiera puede hacerlo. Lo cual me dice que ciertamente esa carne ha quedado esclavizada al pecado. El próximo texto todavía es más claro, por lo menos en el lenguaje, porque el anterior que yo acabo de citar es poderoso para explicar a mí cuán increíble es la esclavitud al pecado. Pero este texto de 2 de Timoteo 2, 25 y 26 es muy claro en cuanto a las frases o palabras usadas. Oye lo que dice, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Escucha ahora, y volviendo en sí escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Más claro de ahí el texto no lo puedo decir. El inconverso había estado cautivo del diablo para hacer la voluntad de Satanás. Y para que él pueda salir de ese estado, nota lo que el texto dice, Dios tiene que concederle, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Una de mis recomendaciones favoritas hoy en día en consejería es, pídele a Dios que te dé arrepentimiento. Porque tú no lo puedes manufacturar eso, yo no lo puedo fabricar. Yo no puedo decir, a partir de mañana yo más nunca vuelvo a lujuriar
Yo no tengo esa capacidad porque no somos una máquina de hacer hielo, que tú la pones a hacer hielo. No, tú tienes que decirle a Dios, a partir de ahora, yo te pido que por tu gracia tú me conceda por gracia tu arrepentimiento. Y Dios me lo va a dar porque eso es parte de su voluntad y si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero Él tiene que darme esa habilidad de yo poder arrepentirme. Y el trabajo entonces es poderoso, es hermoso, es más duradero. Lo otro es confesión, o sea, yo puedo confesar, eso yo lo puedo hacer cuando yo quiera, pero arrepentirme yo tengo que hacerlo cuando Dios quiera. Dios es que da eso. 8:36 de Juan 8:36, así que si el Hijo del Hombre os hace libre, seréis verdaderamente libres. Bueno, vamos a leer ese texto en el negativo. Así que si el Hijo del Hombre no los hace libres, no seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿qué soy? Esclavo. Entonces no soy libre. El albedrío del hombre quedó irremediablemente atado al pecado, le fue robado su libre albedrío, pero no se lo robó Dios, se lo robó el pecado. Eso es importante porque una de las luchas frecuentes entre arminianos y calvinistas, entonces el hombre no tiene libre albedrío. Bueno, no lo tiene, pero no porque Dios no se lo dio, sino porque el pecado se lo robó. Esa es la diferencia. Vamos a hablar un poquito de estas tres posiciones con relación al pecado, que son las tres grandes posiciones históricas con relación a qué pasó con el pecado y el hombre y su voluntad. En primer lugar, la doctrina de Pelagio, conocida como pelagianismo. Pelagio vivió del año 354 al 420 después de Cristo. Y básicamente lo que Pelagio postulaba era que los seres humanos nacían inocentes, que el niño no nace con el pecado original. Acuérdense que el pecado original no hace referencia al pecado de Adán, que el primero que Adán cometió, no es el origen del pecado. El pecado original habla de la presencia de pecado en el niño al nacer. Pelagio decía que eso no ocurre. El niño nace inocente y ese niño, al igual que Adán, podría pecar o no pecar, que la elección era del niño. Esa posición fue condenada por el Concilio de Cartago en el año que se celebró entre el año 416 al 418. Él fue condenado de hereje. De hecho, Pelagio decía que la gracia de Dios podía ayudar en la salvación, pero no era necesaria. O sea que su herejía continuó en aumento. Entonces esa posición ha sido eliminada, porque para Pelagio nosotros no heredamos la naturaleza pecadora, ni se nos imputó, no se nos cargó el pecado de Adán a nuestra cuenta. Esa es la primera posición. La segunda posición es de Arminio, James Arminio, que vivió del año 1560 al año 1609. De ahí que viene la doctrina arminiana, no armeniana, arminiana. Ellos entienden que todos nosotros heredamos el pecado de Adán. O sea que ahí estamos iguales junto con el calvinista. Y que la voluntad del hombre, aquí donde viene la diferencia, ya expliqué algo de esto, quedó gravemente afectada por la caída de Adán, pero no 100% esclavizada. Y por tanto ese hombre todavía permanece con la habilidad de poder escoger a Dios. Cuando hablemos de la doctrina de la predestinación y todas sus implicaciones, vamos a poder entender esto aún mejor. Bueno, Arminio no es, o sus doctrinas, la doctrina arminiana, no es lo que nosotros creemos. Los reformadores todos abrazaron básicamente la doctrina calvinista del pecado que precedió a Calvino. Agustín en esencia creyó similar y Pablo predicó lo mismo. Pero básicamente lo que el calvinismo postula con relación al pecado y la voluntad del hombre es que el hombre o Adán cuando cayó, Adán esclavizó su voluntad al pecado, perdió su libre albedrío, y que entonces nosotros somos individuos pecaminosos de dos maneras. Una,
porque heredamos la naturaleza pecadora de Adán y por tanto nacemos pecadores. Nacemos con el pecado original. Recuerda que el pecado original es el pecado con el que yo nazco. Entonces, eso es uno. Y dos, que el pecado de Adán se me ha imputado, se me ha cargado. Imputar viene del latín imputare e implica literalmente cargar a la cuenta de otro. Y que el pecado de Adán, por ser Adán mi representante, me fue imputado a mi cuenta. Es como cuando el presidente de una nación, como Estados Unidos, declara la guerra, la nación entera está en guerra. Pero ven acá, porque Obama declara la guerra, y si yo no quiero estar en guerra, él te representa y él declaró la nación en guerra, la nación entera está en guerra. Entonces, Adán, cuando peca, como nuestro máximo representante, ese pecado nos fue imputado a nosotros. Y encima de eso también, aun si no se nos hubiera imputado el pecado, hemos pecado lo suficiente como para ser tan culpable como Adán como quiera. Ok, entonces con relación a la imputación de ese pecado, aquí están las tres posiciones que hemos acabado de mencionar, pero para reiterarla de otra manera, el pecado de Adán solo afectó a Adán, decía Pelagio. Por eso es que el pecado no le fue imputado a la raza humana, solo afectó a Adán solamente. Con relación ahora estoy mencionando las tres posiciones con relación a la imputación. La posición de Arminio, y yo le expliqué básicamente que el pecado afectó terriblemente al hombre, pero no lo inhabilitó. Y la posición calvinista es que el pecado le fue imputado al hombre. De la misma manera que el pecado, mejor dicho, la santidad de Cristo a mí me es imputada. Yo entro al reino de los cielos, cuando entre, no basado en la santidad adquirida porque yo no calificaría, sino porque la santidad de Cristo ahora me ha sido imputada, me ha sido cargada a mi cuenta. Y si yo no quiero la santidad de Cristo, si yo no quiero el pecado de Adán imputado a mi cuenta, tampoco debiera querer entonces la santidad de Cristo imputada a mi cuenta. Si yo no quiero que una persona como Adán, no creo que una persona como Adán podía actuar como representante para la raza humana, entonces no debiera querer que una persona como Cristo al morir en la cruz también murió como representante nuestro. Porque como dicen en español, lo que va viene. Si Adán pecó, se me imputó el pecado, igualmente cuando Cristo fue a la cruz en representación mía, cuando Él murió, yo morí, y su santidad me es imputada ahora a mi persona, y es por eso que voy al cielo. Entonces, con relación a esta imputación, ha habido dos grandes posiciones con estos nombres, una llamada la posición realista y una es la llamada federalista. Entonces, la posición realista piensa en real. Entonces la posición realista habla de que a mí me imputaron el pecado de Adán porque en esencia yo estaba en los lomos de Adán, porque de ahí venimos todos. Entonces es como que realmente tú eras culpable porque en realidad, para usar la palabra realista, tú estabas en Adán. Y entonces un texto que se usa, que tiene otra aplicación para entender lo que yo estoy diciendo, es este de Hebreos 7, 9 al 10. Hablando de Melquisedec y de cómo Abraham le pagó diezmo. Y dice, y por decirlo así, por medio de Abraham, aún Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Qué es lo que este texto de Hebreos está diciendo? Hebreos habla de Melquisedec, este sacerdote que le salió al encuentro a Abraham en Génesis 14. Abraham le paga el diezmo a Melquisedec, pero resulta que Abraham fue primero que Leví, ¿se acuerdan? Perdón. El autor de Hebreo está explicando que Cristo no era del sacerdocio de Leví, sino que era del sacerdocio de Melquisedec.
Y él está explicando cómo el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio de Leví. Y la manera de explicarlo es de esta. Se va al Génesis y se mira una cosa. Abraham, padre Abraham, donde comenzó la nación judía, Abraham le pagó diezmo a Melquisedec. Pero resulta que aunque Leví no había nacido, Leví estaba en los lomos de Abraham porque venía de ahí, de su descendencia. Y por tanto, Leví en un sentido le pagó diezmo a Melquisedec. Por tanto, Melquisedec superior a Leví. ¿Me siguieron la...? Ok, entonces eso mismo es lo que esta posición realista dice. Nosotros estábamos en los lomos de Adán y cuando Adán pecó, todos pecamos con él. Esa es la posición. Esa no es la posición de los reformados, la nuestra, sino esta. La posición federalista, federal, gobierno federal, piense, representante. Adán fue nuestro máximo representante. Y como nuestro máximo representante, cuando él pecó, como mi máximo representante, a mí me cargaron a mi cuenta su pecado. Yo quiero pedirle, para que lo puedan leer con el micrófono, por favor, quiero pedirle a uno de ustedes que pueda leer a Romanos 5, del 17 al 19. Romanos 5, del 17 al 19, y que podamos leerlo en el micrófono. Porque Romanos 5, del 17 al 19 me va a explicar literalmente cómo me imputan el pecado y cómo me imputan la santidad de Cristo, ambas cosas. O sea que Adán actuó como mi representante y Cristo como mi representante también. Ok. Dice Romanos 5, 17 al 19. Porque si por la transgresión de uno, por éste reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ok, ¿entendieron eso claramente? Ahí está la doble imputación. Por la desobediencia de uno todos fueron hechos pecadores y por la obediencia de uno también, Cristo, aquellos que hemos sido redimidos seremos declarados justos. Entonces ahí está la posición federal. Tuvimos una cabeza en Adán y tuvimos una cabeza en Cristo. Cuando uno hizo una cosa, ahí fuimos todos. Cuando el otro hizo una cosa, ahí fuimos todos también. De hecho, en Romanos, Cristo es llamado el segundo Adán. De manera que nos representó tanto el primer Adán como el segundo Adán. Ok. Quedó eso claro de la imputación del pecado, ¿verdad? Ok, todavía nos quedan unos minutos, de manera que vamos a seguir avanzando. Una de las confusiones que a veces existen en el mundo cristiano es que, como se ha dicho siempre que todo pecado es pecado, que entendemos que no hay pecados mayores ni pecados menores. Y la realidad es que eso no es bíblico. La Biblia abunda en ilustración de cómo hay pecados mayores y pecados menores. Y eso es muy sencillo. Si tú me preguntas a mí, ¿a qué hora tú llegaste aquí hoy, a la iglesia? Y yo le digo a las 4 de la tarde, cuando en realidad yo llegué a las 6:15, un ejemplo. ¿Eso es pecado o no? Claro. Si yo esta noche al salir de aquí voy y mato a uno, ¿eso es pecado o no? ¿Usted cree que esos dos pecados son iguales? Jamás. Imposible. Entonces, incluso hasta sin verlo a la luz de la Biblia, es claro que los pecados no son todos iguales, pero la Biblia avala de manera clara que hay pecados de diferente naturaleza. Lo que sí es bueno recordar que yo solamente necesito violar uno solo de los mandamientos para considerarme culpable de haber violado toda la ley. Porque la ley es como un todo. La ley de Dios no tiene segmentos. Entonces es como, este es el límite. Suponte que el límite es esta raya, desde esta pared a aquella pared. Yo puedo violarla aquí y ya violé la raya.
o yo puedo violarla aquí, allí, allí. En definitiva, yo violé la raya. Entonces, con que yo la haya violado una vez, ya yo violé la raya, si la idea era que no podía violar la raya. La ley de Dios se ve como un todo, Santiago 2:10 habla de eso, y el violar un solo mandamiento me hace a mí culpable de haberlo violado todos. Pero eso no es lo mismo que decir que todos los pecados son iguales. Y vamos a ir viendo pasaje por pasaje. En primer lugar está el pecado que se comete en ignorancia versus el pecado que se comete con conocimiento de causa. El Señor habló de eso en Lucas 12, 47, 48. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Entonces ahí te das cuenta que la palabra de Dios habla de que unos recibirán muchos azotes porque pecaron con conocimiento de causa, pero si cometiste el mismo pecado en inocencia, recibirá pocos azotes. Eso sería lo mismo si tú piensa en un alcohólico que se arrepintió ayer, verdaderamente, se convirtió ayer, y pasado mañana se emborracha. Piensa ese pecado y que yo pasado mañana me emborrache con él. ¿Tú piensas que Dios lo va a juzgar de la misma manera a los dos? Claro que no. El otro tiene 2 o 3 días de nacido espiritualmente y viene de un trasfondo de borrachera. Yo tengo 20 y tantos años y no vengo de ese trasfondo. Mis implicaciones son mucho mayores que para ese otro, aparte que le serví de piedra de tropiezo, etcétera, etcétera. Primera de Juan, donde nosotros no hemos llegado en domingo, que todavía estamos predicando en esa carta, pero llegaremos ahí, habla de 2 tipos de pecado, uno que lleva a la muerte y otro que no lleva a la muerte. Y en la palabra de Dios nosotros tenemos varias ilustraciones de pecados que llevaron a la muerte. Pero mire este texto de Primera de Juan 5, 16 y 17. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado, y hay pecado que no lleva a la muerte. Ok, ¿usted se acuerda en la palabra de Dios algún pecado que haya llevado a la muerte? La mentira de Ananías y Zafira lo llevó a la muerte, ¿verdad? Otro más. En la Santa Cena, que dice que muchos tomaron la cena al Señor indignamente, muchos hoy duermen, muchos se enfermaron, son débiles y muchos hoy duermen por la Santa Cena. ¿Ah? El pecado de cuando tocaron el arca de Usa, que tocó el arca y lo llevó a la muerte. El pecado de Acán lo llevó a la muerte. Y múltiples otros pecados en la Biblia que no llevaron a la muerte. Entonces, si Juan está diciendo incluso, mira, por pecado que lleva a la muerte, yo no digo que se pida. Y por el otro que pida, en otras palabras, cuando hay un pecado que lleva a la muerte, lleva a la muerte. En el Antiguo Testamento, Dios legisló la ley de Moisés con pena de muerte para todo tipo de pecado. No. Habían 30 y pico de pecados en el Antiguo Testamento que conllevaban a la muerte. Pero no todos. Los otros a veces conllevaban a llevar un cordero en sacrificio, ofrecer algún tipo de sacrificio ya. Entonces te das cuenta que Dios ha hecho distinción en el pecado. El famoso pecado imperdonable, que tanta agua a beber ha dado a tanta gente para entenderlo, pero recuerden el contexto, en Mateo 12, usted puede leerlo ahí a partir del versículo 31 y 32, pero sería bueno que lea todo el pasaje para ver el contexto. Mateo 12, 31 y 32, Cristo viene expulsando demonios. Y entonces ahora lo acusan de que él expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú. Y Cristo está diciendo que él estaba expulsando los demonios por el poder del Espíritu de Dios. Entonces ahora lo que él está diciendo acerca del pecado imperdonable es que la blasfemia
contra el Hijo del Hombre podría ser perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no sería perdonada ni en este mundo ni en el venidero. Ok. La blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el trasfondo? La expulsión de demonios de parte de Cristo por medio del Espíritu Santo. Ahora yo digo, suponte que yo sea esa persona, yo digo, ¿por medio del Espíritu Santo? No, eso no es verdad, eso es por medio del demonio, de Belcebú, cuyo nombre, dicho sea de paso, significa Señor de las moscas. O sea, por el poder de Belcebú. Ok, yo que acabo de decir eso, ¿quién sería de las 3 personas de la Trinidad la que podría darme convicción de pecado? El Espíritu Santo. Pero yo acabo de negar su existencia, su poder y su operación. Entonces, si el Espíritu Santo, que es el que me puede dar convicción de pecado y regenerarme, yo acabo de negar su operación, su eficiencia, su poder en mis propios ojos y prefiero achacarle esa acción a Belcebú, pues yo no tengo salvación. No hay forma de que me puedan perdonar eso, porque para yo poder pedir perdón, tendría el Espíritu que hacer ese trabajo en mí. Y el Espíritu yo lo estoy negando. Entonces, eso es lo que vemos. John MacArthur lo explica de esta manera. El pecado que Jesús estaba confrontando era el deliberado rechazo de los fariseos de lo que ellos sabían provenía de Dios. Ellos no podían negar lo que el Espíritu Santo había hecho a través de él. Así que atribuyeron a Satanás una obra que ellos sabían era de Dios. Aquellos que saben que sus afirmaciones son verdaderas y lo rechazan de todas formas, pecan contra el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien testifica de Cristo y nos da a conocer su verdad. El perdón no era posible para aquellos fariseos quienes presenciaron sus milagros, conocían la verdad de sus afirmaciones y aún así blasfemaron contra el Espíritu Santo porque ellos habían rechazado ya cualquier posible revelación. En esencia es lo mismo que yo acababa de explicarle, dicho de otras maneras. Seguimos con la diferenciación de pecado. El adulterio que se comete con los ojos no es lo mismo que el adulterio físicamente consumado. Mateo 5, 27 y 28 habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. No es lo mismo cometer el adulterio físico que con los ojos. Las implicaciones no son las mismas, las consecuencias no son las mismas. Y si fuera así, entonces habría muchas mujeres con derecho a divorciarse cada vez que uno de sus maridos hubiese codiciado con los ojos, porque ese es el permiso que Cristo da para el matrimonio potencial, ¿verdad? Que es el adulterio. No es lo mismo, aunque caen bajo una misma sombrilla de adulterio, no tienen las mismas implicaciones. Si eso no nos convence, esto tiene que convencernos definitivamente. Grados de abominaciones en Ezequiel 8, 6, 8, 13, 8, 15, donde Dios habla de diferentes abominaciones, una más grande que la otra. Mira aquí cómo lo dice. Ezequiel 8, 6. Entonces me dijo, hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones que cometen aquí la casa de Israel para que me aleje de mi santuario. Y ahora, aquí viene ahora. Pero aún verás mayores abominaciones. Y me dijo, aún verás que cometen mayores abominaciones en el 13 y en el 15. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Aún verás mayores abominaciones que estas. De manera que Ezequiel está teniendo una visión donde Dios le está permitiendo ver al pueblo de Israel en su adoración de dioses paganos. Y le dice, hijo de hombre, tú eso que tú estás viendo, eso es una abominación. Yo te voy a enseñar otras que son peores que esa. Y tú estás viendo estas abominaciones, yo te voy a enseñar otras que son peores que estas. De manera que eso nos habla a nosotros también de grados de pecado en este otro texto. Jesús mismo hizo la diferenciación de diferentes tipos de pecado. Mira cómo lo hizo en Mateo 5:19 y luego en 23:23. En 5:19, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, o sea que había mandamientos más grandes y más pequeños.
Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Si Cristo hace diferenciación entre grandes mandamientos y pequeños mandamientos, pues así mismo serían las infracciones, grandes y pequeñas contra los mandamientos, grandes y pequeños. Eso nos da a nosotros otra idea de la diferenciación que Cristo hizo o que la palabra hace entre pecado y pecado. Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Cristo habla de las cosas más, ¿cómo es que dice? Los preceptos de más peso. Entonces, él está haciendo una diferenciación entre preceptos de más y menos peso. Y nos queda entonces un par de cosas por mencionar en cuanto a lo que es diferentes tipos de pecado, y con eso cerramos. Se habla en teología, se habla en la palabra, los católicos usan mucho esta fraseología, pecados de comisión y pecados de omisión. El pecado de comisión es algo que yo hago, es una infracción. Míralo aquí. Primera de Juan 3:4. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Eso es algo que yo hago, que yo cometo. Pero el pecado de omisión es algo que yo debía haber hecho y no hice. Ahí hay una diferenciación de pecado, aunque en este caso yo no estoy planteando que estos dos pecados, uno es mayor que el otro. Simplemente estoy planteando diferentes maneras de pecar. Santiago 4:17 dice, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso nos dice a nosotros entonces que yo puedo pecar o por omisión o por comisión. Eso está claro, ¿verdad? Y finalmente esto, también de la doctrina católica, lo que ellos llaman pecado venial y pecado mortal. Esta definición yo la traje directamente de la Enciclopedia Católica porque así usamos su lenguaje y su diferenciación. Pecado venial, dice la enciclopedia, la materia del pecado es liviano, no priva el alma de la gracia santificante ni la disminuye. Eso para diferenciarlo. Ahora cuando hablemos del pecado mortal, usted va a entender un poco mejor lo que es el venial. El pecado mortal, piense, muerte. ¿Qué es lo que implica el pecado mortal? Los católicos entienden que cuando tú naces, tú eres bautizado, el bautismo te infunde en ese momento una gracia especial. Tú recibes una gracia especial. Esa gracia especial es mi gracia salvadora. Cuando yo cometo un pecado mortal, el pecado ha matado la gracia salvadora del bautismo. Y por tanto yo necesito hacer algo para ganarme otra vez la gracia salvadora del bautismo, que la perdí. Y eso son las penitencias a un Padre Nuestro, 2 Ave María, ese tipo de cosas. Entonces esto es lo que la Enciclopedia Católica dice del pecado mortal. Es un pecado cometido en contra de una advertencia total de parte del intelecto y del consentimiento total de parte de la voluntad. Este pecado destruye la gracia infundida, no infundada, infundida por el bautismo. Entonces, lo que este texto está diciendo es que tú tienes un pecado, tú lo pensaste, lo meditaste, tu intelecto te advirtió, tu voluntad no quería, estaba tratando de oponerse, y tú por encima de lo que el intelecto te dijo y por encima de tu voluntad te sobrepusiste y pecaste. Y eso es un pecado mortal. Bueno, yo no sé cómo ellos lo enseñan hoy, pero cuando yo estaba pequeño, el no ir a misa era un pecado mortal. Imaginémonos ahora hasta dónde ellos hacían estas diferenciaciones, tenían su lista. Esto es venial y esto es mortal, esto es venial y esto es mortal. Entonces, para pecados veniales tú podrías confesarte con Dios, para pecados mortales tú tenías que confesarte con el sacerdote. Cosa que no tiene ningún asidero bíblico, pero por lo menos usted entiende
su teología y estamos en un medio altamente católico.